Saludos y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio en este tu programa Cara a Cara con la Verdad. Nuevamente quien te habla y quien te está dando esta calurosa bienvenida es tu hermano y amigo Joel Maldonado. Gracias por estar nuevamente con nosotros en este nuevo episodio que hoy de verdad estamos un poquito, como dice el americano, exciting, porque nuevamente está con nosotros la pastora Xiomara Díaz, quien yo quiero ahora presentarlas nuevamente ante ustedes y que ella pues nos dé un caluroso saludo. Bienvenido nuevamente a esta ya tu plataforma Cara a Cara con la Verdad, pastora. Bendiciones, bendiciones, saludos a todos. Es un placer y un honor nuevamente estar aquí en medio de este programa y que sea de edificación a cada uno de los oyentes y de los que nos vean también. Verdaderamente que para mí es un honor, es un placer tenerla nuevamente aquí. Quiero que sepa, no sé si, ¿verdad? Si usted se dio cuenta, pero el último programa o el primer programa que tuvimos que fue referente hablando sobre la Navidad, mirándolo desde la perspectiva del ojo hebreo, pero para los que no sepan, la pastora Xiomara Díaz, ella es practicante de la espiritualidad hebrea. Ella estuvo con nosotros en el mes de diciembre, donde estuvimos hablando cómo la comunidad hebrea o la espiritualidad hebrea mira la Navidad. Puede buscar ese programa. Ha sido un éxito, fue un éxito completamente. Muchas personas tuvieron el privilegio y la oportunidad de poder observar y escuchar el programa y fueron muchos los feedback positivos que tuvimos referente a ese programa. Así que la felicito, pastora, porque lo que usted trajo en ese espacio que tuvimos fue una información muy buena y fue muy bonito y la experiencia que tuvimos fue una experiencia muy grata. Así que para mí es un honor que estemos aquí nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema diferente. Hoy estaremos explorando el profundo significado de la unción con aceite en la vida cristiana y lo vamos a estar hablando a la luz del Salmo 23:5, donde ese Salmo 23:5 dice: aderezan mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pero esta es la parte que nosotros vamos a estar profundizando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esto aquí hoy vamos a estar discutiendo quizás algo de lo que es más allá de los rituales que se enseña o que se hablan sobre lo que es el ungimiento, la unción, lo que representa la unción, la protección y el favor divino que representa el ungimiento del aceite en nuestras vidas. Y cuando yo digo nuestras vidas, me estoy refiriendo a la comunidad cristiana, a la comunidad creyente que cree en Jesucristo y que cree en lo que está plasmado y escrito en la Biblia. Quizás también podamos estar abordando en algunas quizás distorsiones comunes, cosas que se practiquen y estaremos aclarando un poco algunas dudas y algunos puntos. Y a mí me encantó lo que la pastora trajo en el podcast anterior y por eso quise traerla, porque la pastora pues siempre nos habla desde su original hebreo. Así que creo que estamos listos ya para comenzar. ¿Usted está lista, pastora? Sí, estamos listos. Estamos listos. Ok, pues vamos a comenzar porque hoy el tema es la unción con aceite más allá del ritual. La unción con aceite más allá del ritual. Como primera pregunta, ¿verdad? Para comenzar a profundizar un poco, me gustaría hacerle esta pregunta, pastora. ¿Qué simboliza el aceite en la tradición judía y cómo se relaciona con la unción divina? Empezamos fuerte. Un poquito. Bueno, realmente ahora mismo en lo que es la espiritualidad hebrea o la tradición judía, porque hay que separarlo para que las personas puedan entender lo que es el ritual judío es totalmente diferente a lo que es la espiritualidad hebrea. Es porque
los rituales, pues lo conocemos como pues, prácticas religiosas, que realmente pues nosotros no es que no creamos porque tiene su valor, pero sino que no somos fieles practicantes, porque como bien dice la palabra, son rituales, que son cosas que realmente pues no te salvan ni te condenan, por decirlo así, para que los audientes nos entiendan. Así que en el transitorio judío, realmente pues esto lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, en donde se ungían los reyes. Para ese tiempo se hacía el ungimiento, que era un aceite preparado. Eso se habla en Éxodo, como el Eterno le da las instrucciones del material que se tiene que preparar este aceite, en la cual se utilizaba para ponerse en el cuerno del cordero, y así se escogía el rey que iba a gobernar en ese tiempo o en esa temporada. Una pregunta, y perdone que le interrumpa. ¿Aparece en la Biblia o algún conocimiento de alguna fuente externa? Ok, pues lo del aceite comienza en Éxodo, cuando se empieza a hablar del tabernáculo. Ahí es que se comienza a hablar sobre el aceite, pero para ese tiempo solamente se utilizaba para el candelero. Okay. O lo que es el candelabro, conocido como el candelabro, en la cual pues le da la instrucción el Eterno a Moisés de cómo prepararlo, y que ese aceite se tenía que mantener de continuo en el candelero. Eso no se podía apagar. El sacerdote estaba encargado de siempre subir. Había un escalón de 3 escalones, que eso tiene un significado también espiritual, en donde el sacerdote se paraba y verificaba que el candelero tuviera el aceite, y si no, pues, ¿verdad? Ponía el aceite para que se tuviera la luz encendida dentro del tabernáculo. Comienza ahí. Lo que significa es realmente mantenernos iluminados, llenos de luz, porque como seres somos seres de luz. Dice la palabra en Génesis, en el origen hebreo, que somos alma viviente. Nosotros no somos seres vivientes, somos alma viviente. Y a través de la transgresión que comete Adán, entonces ese alma viviente recibe una vestidura de cuerpo, que es lo que tú y yo vemos hoy en día. Cuando se hace el candelero, que se da una instrucción de hacer el candelero y de mantener el aceite, significa que la luz divina de Dios dentro de nosotros, porque nosotros también somos como candelero. Por eso es que Yeshua dice en la palabra, vosotros sois la luz del mundo. Se estaba refiriendo a que nosotros somos ¿qué? La luz divina del Eterno aquí en la tierra. Nosotros somos como esa extensión de Dios aquí. Una representación. Y hay que mantener... Exacto, esa presentación. Y hay que mantener esa luz divina en nosotros, que se opaca o que se esconde por las capas, conocidas en hebreo como las clipot, del ego que gobierna nuestro ser. Ok, una pregunta. Entonces eso quiere decir que lo que es el ungimiento en el Génesis no aparece ni va a haber, porque no se practicaba el ungimiento. No se practicaba el ungimiento. El ungimiento no viene a practicarse después en Reyes, cuando se empieza a hablar de Reyes, que ¿verdad? El mismo pueblo exige tener un gobernante o un rey a quien ellos puedan seguir o obedecer. Ok, y no sé, ¿verdad? Si usted quisiera explicarme lo que usted habló de los escalones, que eso tiene un significado. ¿Qué significado tiene? Ok, en lo que es la espiritualidad hebrea, está el camino del Pardes. Es conocido así en Pardes, y sabemos que el Pardes, que se le conoce como paraíso, Pardes no tiene vocales. Nosotros le añadimos vocales para que se pueda hacer pronunciación. Son los niveles de interpretación de la palabra. Está la interpretación literal, que es el primero. La mayoría de las personas, ese es el nivel que están. Después se pasa al nivel de las interrogativas, que es el rema, las interrogativas, el buscar más profundo. Después está el drash, que es entonces más lo que es el conocimiento profundo y secreto de la palabra, del origen, el conocimiento espiritual hebreo. Y entonces está el S, que es el sot, el último escalón, en donde es el secreto de la Torá.
Ahí es conocido también muchas personas, y lo voy a decir porque se me hizo la pregunta, donde le hablan lo místico hebreo, lo místico judío de la palabra. Ahí se usa lo que es el libro Zohar, se usa el Talmud, que son libros, el Midrash también, que son libros basados en el estudio de la Torá. No es que son libros extraídos por ideología, fueron escritos por rabinos que estuvieron después del primer ciclo, que vivieron aún experiencia dentro de finales del primer ciclo, como lo que es Josefo Fabio, es uno de los escritores más reconocidos en la antigüedad judía. Y otros rabinos que siguieron estos estudios fueron los que escribieron el Zohar, el Talmud, el Midrash, que son los que utilizamos ya a esos niveles donde el recipiente, la vasija que somos nosotros, estamos preparados para recibir ese tipo de luz. Porque no todo el mundo está preparado para recibir ese tipo de luz. La luz que se te presente sin tú estar preparado te quiebra. Por eso es que Moisés fue el único que vio a Dios cara a cara. Wow. Porque estaba preparado a un nivel, y cuando vemos la montaña, estamos hablando de esto porque me hiciste la pregunta, la montaña realmente se subía como escalones así, espiral, no se subía así directo, porque representa también esos escalones que yo te estoy hablando de la interpretación de la palabra. Y la mayoría de los escritores rabinos de estos libros entraron al nivel Sot, que es el nivel más profundo o secreto, escondido dentro de la Torá, de la palabra de Dios. Wow, impresionante. O sea, que esto es lo que enseña la espiritualidad hebrea cuando se habla de que el sumo sacerdote es el que subía esos escalones, ¿verdad que sí? Correcto. El sumo sacerdote con el aceite en la mano. Cuando subían los escalones, entonces eso simboliza que cada vez que el sacerdote subía un escalón, estaba subiendo a un nivel con el aceite en la mano. Correcto, de conciencia, un nivel de interpretación de conciencia. Porque, como bien hemos dicho, pues, no sé si las personas han escuchado, creo que la mayoría de los hispanos lo habrán dicho, ten cuidado con la conciencia del niño, no le rompa la conciencia. Pues eso viene con una originalidad espiritual. Depende de la conciencia de la persona, pues nosotros vamos a seguir interpretando la palabra, aprendiendo la palabra a través de ¿qué? Del Ruach, del espíritu. Y entonces estamos preparados. Por eso hay personas que cuando escuchan la espiritualidad hebrea chocan con la enseñanza porque no tienen la conciencia preparada para recibir ese tipo de luz. Por eso es que nosotros no juzgamos, no criticamos, ni peleamos, ni condenamos ningún tipo de religión, y eso es lo fundamental que se enseña aún en la espiritualidad hebrea que nosotros llevamos a cabo, ya que soy también facilitadora de una escuela así, Lef Torah, llamada Lef Torah, el corazón de la Torah, porque Lef significa corazón. Empezamos con eso, le enseñamos que nosotros no criticamos, no señalamos, ni contradecimos ningún tipo de religión, porque todas tienen un partido de verdad. Wow. Wow, qué interesante eso que usted acaba. Eso, como yo soy una pequeña bomba, se soltó aquí ahora. Y como que sale un poquito de humo con eso que usted está tirando. Entonces, ¿cómo usted me resumiría esa primera pregunta para terminar con esta pregunta de qué simboliza el aceite en la tradición judía y cómo se relaciona con la unción divina? ¿Cómo usted me resumiría entonces ahora esa pregunta? Pues en el tiempo ahora moderno, que aún también se aplica en lo que es Israel, se utiliza para consagrar a las cosas o a las personas. Porque cuando se empezó a hablar ¿verdad?, del aceite de la unción o el aceite ungido, se utilizaba en el tabernáculo, como dije anteriormente, pero era para santificar los instrumentos que se iban a utilizar en ese lugar santo y en ese lugar santísimo. Después se pasa a los reyes, que es pues consagrar o apartar personas para cierta asignación, como se hizo para los reyes. Se apartaban y se ungían para decir, esta persona ha sido consagrada, ha sido traída o apartada para hacer este tipo de asignación. Así es que se utiliza en el tiempo actual y que es comparado como con la unción divina, aunque todos cargamos unción divina porque la unción divina es luz del Eterno, pero hay otros, como dije anteriormente, que
según despiertan su conciencia y se van levantando en lo que es su espiritualidad y su trabajo interior, pues se van como que elevando en ese conocimiento y en esa asignación que le corresponde. Oh, muy bien. Me encantó mucho esa explicación que usted me acaba de dar aquí. Ahora, según el contexto del Salmo 23, que es lo que Ujú. leímos ahorita al principio, unge mi cabeza Sí. con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cómo podemos entender ese concepto utilizando el concepto del Salmo 23? Pues mira, en el Salmo 23, versículo 5, en la espiritualidad hebrea o desde el sentido del original hebreo, primeramente cuando dice aderezas mesas delante de mis angustiadores, está hablando de la mesa de Pesach, Ajá, lo que es conocido la Pascua. ok. ¿Por qué se utiliza la mesa de Pesach? Porque cuando nosotros conocemos el contexto hebreo de Pesach, Pesach significa liberar. Y eso lo vemos en Éxodo, cuando el pueblo judío, ¿verdad?, fue libre de Egipto, de la mano egipcia. ¿Por qué la está usando David en ese momento? Porque si todos sabemos la transición de David o el trasfondo de David, David fue concebido en pecado, él dice. Ujú. Y al ser concebido en pecado, él estaba siendo que ocultado. Él vivía 3 días de donde vivía el papá. Él vivía 3 días caminando de donde Wow. vivía su papá. ¿Sabe? Él estaba escondido. ¿Por qué? Porque él dice aderezas mesas delante de mis angustiadores. Está diciendo, esta mesa Dios me va a honrar. Eso es lo que significa la mesa. No está diciendo que va a poner mi enemigo o que va a bochornar mis enemigos o que Ok. va a ir en contra de mis enemigos, sino que él me va a honrar porque él me va a liberar del rechazo que yo viví, porque mi familia me rechazó. Él Wow. me va a honrar porque a él me va a dar que identidad y autoestima, porque David tenía una autoestima por el piso, porque él mismo lo dice cuando él dice, mi madre me concibió en pecado. O sea, yo era una vergüenza para mi familia se avergonzaba de mí. Yo fui criado a 3 días de la casa de mi papá. Tú sabes, yo no me pude sentar en la mesa con mis hermanos como se sentaron ellos, con la familia. Yo fui apartado, yo fui avergonzado, yo fui rechazado. Por eso él comienza Wow. diciendo, aderezas mesas delante de mí. Tú me vas a honrar, tú me vas a poner la mesa de Pesach que tú pusiste en aquel éxodo con el pueblo judío para conmigo. Me vas a libertar de todo eso que yo he estado cargando desde mi pasado. Y entonces, al yo recibir identidad, por eso es que dice, unge en mi cabeza con aceite. Ahora yo recibo tu luz. Ahora yo Wow. recibo tu iluminación. Ahora yo recibo el entendimiento que era necesario todo lo que yo viví para poder ser posicionado en la posición que yo llevo hoy. ¿A qué se refería David cuando decía, fui concebido en pecado? ¿A qué pecado se está refiriendo David? Bueno, se dicen los estudiadores que alegadamente, pues, fue un adulterio, por decirlo así. La mamá, pues, adulteró No estaba y casada con el papá de no David. estaba casada con el papá. Exactamente. Oh, wow. Entonces eso quiere decir que entonces el papá tenía otra esposa. Correcto. Ok, wow, qué interesante. Yo sé, yo sí, ¿verdad? Eso lo había escuchado, pero Sí. mirándolo así como de la información que usted me está dando ya Ujú. desde los orígenes hebreos, pues me quería escuchar su contestación. Sí. Pero wow, qué tremendo. Entonces, eso es el concepto que nos trae esa parte de ese versículo cuando se dice, unge mi cabeza con aceite y viene antes lo de las aderezas mesas. O sea que él está prácticamente sintiendo un alivio de parte de Dios. Es lo que él está, ¿verdad? Él está, se siente recibido, se siente amado, no se siente Correcto. juzgado, no se siente rechazado. Y por eso Correcto. él habla lo de la adereza y las mesas para después decir, unges mi cabeza con aceite. Wow. O Correcto. Y sea, que porque él está hablando de su vida. exactamente, porque el Salmo 23 no está hablando en la textualidad que conocemos hoy de que el Eterno es mi pastor y nada me faltará, por valles de sombra de muerte me encamina. Él está hablando realmente
el valle de sombra de muerte es el útero de la mujer por donde caminan los espermatozoides. Wow. Entonces él está diciendo ahí, ese camino, ese valle de muerte que mueren tantos espermatozoides, yo fui el espermatozoide que ganó. Yo fui el que cuando, y esto es ciencia, búsquelo por ahí, cuando un espermatozoide coge a un óvulo, hace una luz. Como lo que dicen por ahí, el Big Bang, esa explosión que han visto por ahí, eso es lo que sucede cuando un espermatozoide y un óvulo se fecundan. Se crea el ser de luz. Entonces él dice, dentro de ese valle de sombra de muerte que yo pude haber muerto, yo fui el que gané. Pero Y ellos llegué tenían... Ay, perdone. No se preocupe, no se preocupe. Porque lo que usted está hablando ahí está muy bueno. Pero ellos tenían para ese tiempo ese conocimiento de que si el óvulo, que si... No tenían el pleno conocimiento, pero la dimensión de David era a nivel Sot, era a nivel profundo, porque David, aún más adelante, dice, estas cosas se me fueron reveladas aún antes de que fueran hechas. Tremendo. Ya David había visto los códigos que se le fue entregado en su alma sin todavía ser manifestada. El nivel de David de la interpretación y de los misterios de la Torá, él lo sabía. Por eso es que le escribe esos salmos como lo escribe. Y entonces habla de esta manera en el Salmo 23, porque él dice, aunque mi papá me faltó y mi mamá, quien me mantuvo fue el Eterno. Él me escogió. Pude haber pasado por ese valle de muerte, pero yo fui el que gané y me escogió. Y aún dentro de la vergüenza, aún dentro del rechazo y del menosprecio, él ha de cero mesas delante de mí y me ungió, me entregó el misterio, los secretos, los conocimientos de él, me lo entregó a mí. O sea que podríamos comparar como escritor de la Biblia a David como el Juan del Nuevo Testamento a quien se le reveló el Apocalipsis. Algo así podríamos decir también a Daniel, que escribe cosas tan profundas. Eso sí, porque aún David, sin haber conocido a Yeshua, habló de Yeshua en los Salmos. Sí, porque a Juan se le reveló el Apocalipsis, que son eventos que todavía no se han cumplido, que para mí entender y de la manera de yo ver el Apocalipsis es el único libro que no se ha cumplido ninguna profecía todavía. Entonces, David se le entregó entonces un conocimiento a través del Espíritu Santo de profundidad para poder entonces escribir los salmos y escribir en la Biblia. Wow, esto está bueno, esto está profundo lo que usted está trayendo aquí. Porque cuando dice unge mi cabeza con aceite, él no solamente está hablando del símbolo de la unción que estamos constantemente acostumbrados a escuchar. En la profundidad hebrea, el aceite también significa sanidad y honor, que era realmente lo que David estaba profundizando en ese versículo. Él estaba diciendo, me sanaste. ¿Y por qué habla de cabeza? Porque la cabeza es la keter, en hebreo es keter, es donde está el conocimiento manejado con sabiduría, entendimiento, equilibrio del ego, tú sabes, por eso él no era dominado por sus emociones. Entonces keter, corona, es donde está la unción, la sanidad, el honor, la alegría que se entrega, está ahí. Como hablaba Pablo. Pablo dice, me sé contentar aún en lo bueno y en lo malo. Él estaba hablando desde el laqueter, desde la cabeza. Y cuando hablamos de la cabeza no estamos hablando de lo que usualmente vemos, estamos hablando de lo que va por encima del conocimiento humano, sino del yo espiritual, del que se conecta con el eterno Dios, el que está entendiendo que aún los momentos que parecen ser malos para mi razón humana no son malos, porque esas me van a coronar de favor, me van a coronar de alegría y me van a coronar de santidad. Me van a subir a un nivel mayor de conciencia, que es lo que hoy en día muchas personas confunden como algo unción nada más. Y unción va más allá que solamente de, esta persona habla de tal manera o fue ungida para cierta asignación. Wow, qué poderoso lo que usted acaba de arrojar aquí cuando nos habla
Prácticamente, David, lo que yo puedo entender y puedo cachar de lo que usted está hablando, David está arrojando que a través de este salmo le está expresando una sanidad espiritual, una sanidad emocional, una sanidad mental y hasta posiblemente quizás hasta física, podríamos hablar. Correcto. Wow, eso está poderoso, poderoso, poderoso. Entonces, si yo me voy un poquito atrás, entonces a ese salmo, cuando él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces aquí en el 5 habla del ungimiento de aceite. Podemos relacionar eso también porque él era pastor de ovejas. Podemos eso, hay algún tipo de relación también con del oficio que él tenía de pastor de ovejas cuando ellos ungían con aceite a las ovejas. Lo podemos unificar porque sí, David era pastor de ovejas, pero era el lugar de adiestramiento. Cuando él dice, ungiste mi cabeza, él entendió. Posiblemente yo me sentía rechazado siendo un pastor de oveja, un simple pastor de oveja, porque estaba fuera de la comunidad, fuera del círculo familiar, y muchas veces me sentí solo, muchas veces me sentí abandonado, muchas veces me sentí de ciertas maneras, pero entendí que ahora, cuando dice unge mi aceite, entiendo ahora este nivel de capacidad y de conciencia, que ese era el lugar de adiestramiento para yo poder llegar a sentarme en el reinado. O sea, todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, y a mí me encanta David, me apasiona la historia de David y de José también, los Muy dos, bonita, muy bonita. porque podemos ver que en toda su vida no se quejaron, sino que entendieron que lo que ellos vivieron era necesario, aunque para nosotros parezca en nuestra lógica humana, ay, pero qué malo, mira para allá, su mamá lo concibió en pecado, mira, su papá lo rechazó, mira, vivía 3 días de camino de su papá, ni siquiera lo llamó cuando fueron a ungir para un rey. Y todas estas cosas que podemos sacar negativas, realmente no fueron negativas porque para Dios no hay nada malo ni nada negativo. Ese es el concepto humano. El concepto humano ve lo bueno y lo malo, pero delante de Dios no hay bueno ni malo. O sea, delante de Dios hay propósito. Wow. Y el propósito de David era vivir lo que él vivió y recibir la sanidad, la alegría y el honor en la mesa de este Salmo 23 para que él entendiera y supiera que todo lo que él vivió era necesario para él poder sentarse y llevar la corona del rey con dignidad y honra. Bueno, la Biblia dice que de lo despreciado, él escoge. De lo rechazado, él escoge, pero no solamente escoge, renueva, transforma y levanta delante de todo el que rechaza. Wow, esto está bien poderoso. Y quiero, ¿verdad?, tirarle esta pregunta. ¿Qué implicaciones tiene la unción con aceite en la vida espiritual de una persona? ¿Qué implica eso? Ese acto de unción, ¿qué implica eso en la vida de una persona? Bueno, nosotros en la espiritualidad de veras creemos que podemos ungir a las personas, pero no lo utilizamos como algo, como un ritual o algo común entre nosotros. ¿Por qué? Porque consideramos que cada ser viviente, cada alma viviente en este planeta Tierra viene con una asignación. Aún no siendo reconocida por lo que es conocido como el Evangelio o la comunidad creyente, sabemos y entendemos que nadie nace por casualidad ni nadie está aquí por un ups de papá y mamá, sino que vienen con un propósito, con una asignación del cielo, del eterno para esta tierra, y que ellos vinieron a aportar esa asignación. Que el llamado, como nosotros lo conocemos como pastor, evangelista, profeta, no es lo único, sino que es parte o complemento de la asignación de la persona. Nosotros creemos en el llamado, está estipulado en la Torá, pero no es lo que identifica al alma viviente. Para nosotros no. Para nosotros la asignación que tú viniste a hacer aquí en el planeta Tierra lleva más peso que el llamado. Así que creemos en que se puede utilizar el aceite de la unción, pero no es algo que utilizamos constantemente o que necesita utilizarse para convalidar o validar algo. Wow, pastora, me gustaría entonces preguntarle, usted viene del cristianismo, ahí fue donde usted, ¿verdad?, tuvo sus raíces, sus comienzos con las escrituras,
Pero la práctica que en el cristianismo y en el evangelio, los evangélicos hacemos, ¿cómo se compara con la práctica en la espiritualidad hebrea? Pues nosotros no lo practicamos. Yo voy a hacer este paréntesis. Sí. Yo preparaba aceite, aún en mi librería tengo aceite que preparo, porque no lo practico como lo solía practicar, pero sí respeto al que lo practica y lo preparo de la misma manera que dice la palabra que se prepara, los ingredientes que se prepara que se dieron en Éxodo. Pido oración y dirección, ¿verdad? Al eterno Dios para prepararlo y dejarlo para quienes lo piden o lo necesitan. Es que creo que el aceite de la unción dentro ¿verdad? De la cultura cristiana, por decirlo así, porque no todos los cristianos lo hacen, por eso es que digo cultura cristiana para que haya esa de identificación. Claro, claro. Lo han cogido más como un ritual y como un anatema, como que, oh, necesito el aceite para hacer tal cosa, necesito ungir mi casa, necesito ungir mi Wow, carro, wow, wow. como si el aceite fuera el protector de, y creo que comenzamos a depender más en lo que es el aceite o simboliza el aceite que realmente que nosotros andamos con Dios. So que, wow, eso está buenísimo lo que usted está trayendo allí, porque sí, hay muchas personas que les gusta utilizar el aceite para estar ungiendo esto, aquello o lo otro. O sea, que usted me quiere decir que muchas personas están, de la manera que ustedes lo ven, están idolazando o idolatrando más el aceite que adorar más o darle el valor de lo que verdaderamente Dios es. A Él es quien que darle entonces toda la gloria y toda la honra y no al aceite como tal. Correcto. Así nosotros lo vemos pues por la manera y la práctica que se ha utilizado. No estamos en contra, Ujú. pero sí la práctica que se ha dado y se ha modernizado en estos tiempos, sí. Wow. Porque entonces todo el mundo depende del aceite y necesito el aceite y necesito orar con aceite. Bueno, pero el aceite no va a hacer que tu oración llegue más rápido que sin el aceite. No, que me compré un carro nuevo, necesito que me lo unjan. Bueno, el aceite no va a ser el que te va a proteger el carro, es Como que si tú fuera un le. amuleto. Exacto, como un amuleto. Nosotros creemos más en que si nosotros tomamos dirección de Dios para tomar nuestras decisiones dentro de nuestra asignación de alma, Dios te va a proteger donde quiera que tú vayas porque realmente tú eres un portador de su gloria. Él mora dentro de ti porque por eso es que dice que nosotros somos el templo. Ok. Entonces, por eso es que nosotros nos cuidamos tanto lo que es que la unción, porque muchas personas también dentro del cristianismo, porque la unción de Dios cayó ahí. Pero ¿cómo que cayó? Nosotros no la aportamos. Entonces, Wow. diferimos con eso cuando también dice, aquí se siente Dios o aquí llegó Dios, porque antes de eso no estaba Dios. Si Dios es el todo y el mundo está dentro de él, no es que él está dentro del mundo, pues entonces, ¿cómo nosotros podemos decir ahí no estaba Dios o ahora llegó Dios? Pues esas determinaciones que se hacen no son realmente fundamentadas en la verdad de la palabra y de la Torá, porque Wow. todo está en él, por él y para él, dice la palabra. Entonces, si nosotros somos una esencia extendida, portadores de la unción de gloria, porque yo tengo que depender de algo exterior para validar algo interior cuando ya yo lo tengo dentro de mí. Wow, eso está. Y me puso a pensar cuando usted dice, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando estamos aquí, entra en la conversación de que se mira a veces el aceite como dándosele no sé, una gloria o una fuerza que no le pertenece. Y es que muchas veces, quizás, no es que las personas estén diciendo, sí, el aceite tiene el poder, es que sin darse cuenta están haciendo una acción y le están dando un mérito que no le pertenece. Porque si lo hacen diciendo para que Dios proteja, pero estamos haciendo en la acción es incorrecta, entonces. Correcto, correcto, sí, porque acuérdate que
Las acciones o lo que se mueve dentro del mundo espiritual es según como tú lo digas o lo predetermines. Claro. Entonces, si tú dices, oh, necesito el aceite, acuérdate que el mundo espiritual no se mueve por mis acciones, se mueven por mis palabras. Wow. Eso es lo que mueve el mundo espiritual. Por eso es que somos creadores de mundo o destruidores de mundo. Esto lo dice el proverbista. Sí, Dice, el poder está en tu boca. Ok. correcto. Entonces, si yo digo, oh, necesito aceite para tal cosa, entonces tú no estás diciendo necesito de la dirección, del poder, de la voluntad del Eterno. Estás diciendo necesito el aceite, como si eso exterior fuera lo que moviera tu creencia. Tu creencia no lo mueve el aceite, tu creencia la mueve en depender del Eterno. Wow. Entonces, que tú utilices el aceite, muchas de las cosas que yo más utilizo, porque también respeto mi creencia espiritual hebrea, en que lo digo, bueno, si voy a comprar el aceite para un enfermo, porque se manda, se dice la palabra, y aún en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadash, que se utilizaban los aceites para los enfermos. Era como un símbolo de ungüento, porque dentro del aceite hay unas especias que ayudaban en el olor cuando el enfermo lo recibía, a ayudar a reparar células dentro de sí. Si esa es la manera que tú lo quieres usar como un ungüento, como es el Vicks, como es el Bengay, que tú sabes que ese olor, pues Sí. como que te ayuda a mover ciertas cosas dentro de tu cuerpo, pues utilízala entonces de esa manera. O lo voy a utilizar como el ungüento para, como dice la palabra, para el enfermo. Ve que mi conciencia la estoy aplicando de la manera correcta, no dependiendo de eso, sino para qué se usa eso. Y creo que ahí es que fallamos, y Sí, aún me incluyo para no excluir a nadie, claro, porque claro. no se trata de ofender ni excluir a nadie, sino que tengamos más la conciencia despierta en cómo utilizamos lo que llamamos el aceite de la unción. Claro, claro. Y yo que soy, ¿verdad? Cristiano, evangélico pentecostal, sí también muchas veces pude mirar de esa manera, como que yo decía, como que esto lo estamos dando, no le estamos dando un uso correcto, como que le estamos dando un valor, quizás que ese valor le pertenece a Dios y no al aceite. Ujú, ujú. Sí, llegaron momentos en mi vida que lo pude ver así. Creo que vamos a tener que dejar para un próximo programa, tiene que haber una segunda parte, pero antes de irnos, Sí. que usted nos pueda decir cuál es el uso que le da la espiritualidad hebrea, además de orar los enfermos, al aceite. No lo utilizamos para más nada. Y como dije anteriormente, a menos que sea un llamado que se haga, por ejemplo, si se prepara a alguien como para el pastorado o algo, sí lo usamos simbológicamente. No derramamos el aceite como hacen muchas personas. Lo he visto personalmente, que cogen el aceite Sí, y derraman así. Sí se utilizaba en el tiempo de antes, pero hoy en día la manera que se prepara el aceite no es como se preparaba en esos tiempos. Ahora el aceite ungido es preparado con el aceite oliva, que tiene un ujú, procedimiento totalmente diferente al tiempo antiguo de la palabra, que se sacaba directo de la aceituna, era puro, wow, ¿verdad? Si te cae ahora en los ojos, pues te va a hacer el daño que no hacía en el tiempo antiguo. Sí, nosotros lo usamos como simbólicamente si alguien fue llamado para a cierta, ¿verdad? Como es lo del pastorado, pero realmente nosotros no lo aplicamos y no lo usamos. Yo lo recomiendo más. Desde mi punto de vista, no todo lo que practicamos espiritualidad hebrea lo recomienda, es más para el ungüento de los enfermos, pero si se prepara de la manera correcta, si se claro, ponen los beneficios que van dentro de eso, porque hay personas que preparan el aceite más que aceite y mirra y ya. Y aunque la mirra tiene un beneficio, pero realmente no tiene todo el complemento de lo que ayudaría a una persona enferma al oler, porque se trata, es más el sentido de que sea aceite, sea el olor, la aroma. Tiene un significado muy grande el aroma, lo que es la aplicación espiritual hebrea. Lo vemos cuando se prepara Esther para presentarse delante del rey. Habían unos aromas, unas especies, habían especies también para los profetas. Eso tiene un significado, conlleva algo mucho más profundo, más el aroma que lo que está en el aceite. wow.
qué tremendo lo que usted nos ha traído aquí con estas 3 preguntas. Ya llevamos prácticamente 30 minutos o quizás un poquito más, ¿verdad? Desde que comenzamos el programa. El próximo programa estaremos trayendo otras preguntas, así que espere para el próximo viernes, que de hecho lo voy a dejar aquí puestecito para que la gente ya sepa lo que viene. ¿Existen rituales o prácticas específicas en la espiritualidad hebrea que se relacionen con la unción? Vamos a dejar esa pregunta ahí puesta en la mesa, que eso es lo que vamos a arrancar el próximo programa. Y no quiero irnos sin antes pedirle a cada uno de ustedes que se unan a nosotros, a la comunidad de nuestras redes sociales, tanto en el YouTube como en el Facebook, como en el TikTok. Usted puede suscribirse a este canal, Cara a Cara con la Verdad. Aquí en YouTube se suscribe, por favor. Quiero pedirle, si usted, ¿verdad?, pudieras ayudarnos dándole un like a este contenido. También comente, puede decir amén. Usted sabe por qué le pedimos eso, porque así YouTube, el algoritmo, nos va a ayudar a que nosotros podamos, este video se tenga, ¿verdad?, un movimiento, el que esperamos que tenga, para que muchas personas puedan tener a la mano esta información. Quiero aclararle a cada uno de ustedes que este programa con este tipo de temas no es para decirle a usted que usted está mal, que usted está bien. Yo simplemente lo que quiero es que la pastora pueda exponer desde el punto de vista hebreo cuál es el uso del aceite según la doctrina en la espiritualidad hebrea. Esto no es para decir usted está mal, usted está bien, esto es lo que usted tiene que hacer, nada de eso. Eso no, ya eso es decisión suya, lo que usted quiera hacer con lo que usted escuche aquí. Ahora, puede conseguirme también en el TikTok, Cara a Cara con la Verdad, y en el Facebook fanpage, Cara a Cara con la Verdad. Pastora, me gustaría que usted dijera sus redes sociales aquí y también nos anuncie sus librerías. Claro, me pueden conseguir por Facebook como Ministerio Mariposas Transformadas, en YouTube me pueden conseguir como Mentoría Xiomara, en Instagram Xiomara/Dia Xiomara Mentoría, y también en Facebook puede conseguir Librería de lo Vil para su gloria y más. Ahí tenemos diferentes tipos de libros. Como ya había dicho anteriormente, respetamos todo tipo de religión, cualquier libro, sin importar la práctica religiosa que usted haga, nosotros tratamos de mantener aquí. Y también si necesitan aceite ungido, también los tenemos, y diferentes variedades que pueda adquirir para aplicar a su vida a diario y su crecimiento espiritual. Que además del libro, ustedes también creo que tienen quizás a lo mejor como vasos, tacitas, cosas así. Ustedes tienen también este tipo de material. Claro que sí. Que en el Facebook lo pueden encontrar. Claro, sí, mantenemos los mantos o los talí para oración, libros de oración. Tenemos diferentes materiales para la vida cotidiana y la vida espiritual. Bueno, yo creo que el tiempo hoy no da para más. Vamos a despedirnos en estos momentos, sino antes darte las gracias por haber estado con nosotros. Como te pedí hace un momento, por favor, danos like. Nosotros nos gustaría que este video tuviera un alcance mayor. Comenta, puedes decir amén o cualquier comentario que puedas dar. Y suscríbete a este canal de Cara a Cara con la Verdad. Así que, pastora, muchas gracias por compartir. Gracias. Nos estaremos viendo en el próximo programa para el viernes que viene. Y a ti, muchas bendiciones. Bendiciones.